Lectura del Santo Evangelio, según San Marcos. Faltaban 2 días para la fiesta de la Pascua y de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas pretendían prender a Jesús a traición y darle muerte. Pero decían: no durante las fiestas, podría amotinarse el pueblo. Estando Jesús sentado a la mesa en casa de Simón el leproso en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro de nardo puro. Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaban indignados: ¿a qué viene este derroche de perfume? Se podía haber vendido por más de 300 denarios para dárselo a los pobres. Y regañaban a la mujer, pero Jesús replicó: dejadla, ¿por qué la molestáis? Lo que ha hecho conmigo está bien. Porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros y podéis socorrerlos cuando queráis, pero a mí no siempre me tendréis. Ella ha hecho lo que podía. Se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Os aseguro que en cualquier parte del mundo donde se proclame el Evangelio, se recordará también en su honor lo que ella ha hecho conmigo. Judas Iscariote, uno de los 12, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo se alegraron y le prometieron dinero. Él andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a 2 de ellos: id a la ciudad, encontraréis a un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo, y en la casa en que entre decidle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Os enseñará una sala grande en el piso de arriba, arreglada con divanes. Preparadnos allí la cena. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer llegó Jesús con los 12. Estando a la mesa cenando les dijo: os aseguro que uno de vosotros me va a entregar, uno que está comiendo conmigo. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro: ¿seré yo? Respondió: uno de los 12, el que está mojando en la misma fuente que yo. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio. Todos bebieron y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por vosotros. Yo os aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el salmo, salieron para el monte de los olivos. Jesús les dijo: todos vosotros os vais a escandalizar por mi causa, como está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré antes que vosotros a Galilea. Pedro replicó: aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contestó: yo te aseguro que hoy,
esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Pero él insistía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto que llaman Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí mientras voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir terror y angustia y les dijo: me muero de tristeza, quedaos aquí velando. Y adelantándose un poco, se postró en tierra pidiendo que, si era posible, se alejase de él aquella hora. Y dijo: Abba, Padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió a donde estaban los discípulos, y al encontrarlos dormidos dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar ni una hora? Velad y orad para no caer en la tentación. El espíritu es decidido, pero la carne es débil. De nuevo se apartó y oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió y los encontró otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Por eso no sabían qué contestarle. Volvió por tercera vez y les dijo: ya podéis dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora. Mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una señal diciéndoles: al que yo bese, ese es. Prendedlo y conducidlo bien sujeto. Y en cuanto llegó se acercó y le dijo: Maestro, y lo besó. Ellos le echaron mano y lo prendieron. Pero uno de los presentes, desenvainando la espada, de un golpe le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: habéis salido a prenderme con espadas y palos como a un bandido. A diario os estaba enseñando en el templo y no me detuvisteis, pero que se cumplan las Escrituras. Y todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho, envuelto solo en una sábana, y le echaron mano. Pero él, soltando la sábana, se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote, y se reunieron todos los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del palacio del sumo sacerdote, y se sentó con los criados a la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban. Pues aunque muchos daban falso testimonio contra él, los testimonios no concordaban. Y algunos, poniéndose de pie, daban testimonio contra él diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo destruiré este templo edificado por hombres, y en 3 días construiré otro, no edificado por hombres. Pero ni en esto concordaban los testimonios. El sumo sacerdote se puso de pie en medio e interrogó a Jesús: ¿no tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que levantan contra ti? Pero él callaba sin dar respuesta.
El sumo sacerdote lo interrogó de nuevo preguntándole: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó: Sí lo soy. Y veréis que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso, y que viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras diciendo: ¿Qué falta hacen más testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué decís? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle, y tapándole la cara, lo abofeteaban y le decían: Adivina quién fue. Y los criados le daban bofetadas. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, llegó una criada del sumo sacerdote, y al ver a Pedro calentándose lo miró y dijo: ¿También tú andabas con Jesús el Nazareno? Él lo negó diciendo: Ni sé ni entiendo lo que quieres decir. Salió fuera al zaguán y cantó un gallo. La criada, al verlo, volvió a decir a los presentes: Él es uno de ellos. Y él lo volvió a negar. Al poco rato, también los presentes dijeron a Pedro: Seguro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar: No conozco a ese hombre que decís. Y enseguida, por segunda vez cantó un gallo. Pedro se acordó de las palabras que le había dicho Jesús: Antes de que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3. Y rompió a llorar. Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno se reunieron, y atando a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Tú lo dices. Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato preguntó de nuevo: ¿No contestas nada? Mira cuántos cargos presentan contra ti. Jesús no contestó más, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Por la fiesta solía soltarse un preso, el que le pidieran. Estaba en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. La gente subió y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les contestó: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó: ¿Y qué voy a hacer con el que llaman el rey de los judíos? Ellos gritaron: ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: ¿Pues qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte: ¡Crucifícalo! Y Pilato, queriendo dar gusto a la gente, le soltó a Barrabás. Y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a toda la compañía. Lo vistieron de púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a hacerle el saludo: «Salve, Rey de los judíos». Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminada la burla, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Y a uno que pasaba de vuelta del campo,
A Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, lo forzaron a llevar la cruz. Y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, y le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echándolas a suerte para ver lo que se llevaba cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el Rey de los Judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Anda, tú que destruías el templo y lo construías en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. Los sumos sacerdotes con los escribas se burlaban también de él, diciendo: a otros ha salvado, y a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz, para que lo veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda la región quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde, y a las 3 de la tarde Jesús clamó con voz potente: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Mira, está llamando a Elías. Y uno echó a correr, y empapando una esponja en vinagre, la sujetó a una caña y le daba de beber, diciendo: Vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. El centurión que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo: Realmente, este hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres que miraban desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea, lo seguían para atenderlo. Y además de ellas, muchas otras que habían venido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, noble senador, que también aguardaba el reino de Dios. Armándose de valor, se presentó ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto, y llamando al centurión, le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el centurión, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó a Jesús, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca, y rodó una piedra en la entrada del sepulcro. María Magdalena y María la madre de José observaban dónde lo ponían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, reflexionemos en este día sobre el acto de amor tan grande que Jesucristo ha hecho por nosotros. Él, siendo Dios, se despojó de su condición divina para rebajarse a nuestro nivel, sometiéndose a insultos, humillaciones, malos tratos y hasta una muerte de cruz. Roguemos al Señor
que nos ayude a corregir nuestras malas acciones, nuestra indiferencia, apatía y falta de misericordia, que no seamos causa de su sufrimiento y que en lugar de negarlo y traicionarlo, lo anunciemos como nuestro único Dios y Salvador. Amén.